Buenas tardes, José Antonio, ¿qué tal? ¿Qué tal, José Antonio? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, son las 7. Vamos a esperar un par de minutitos, ¿vale? Y comenzamos la clase.
Buenas tardes, Gabriel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, pues nada, vamos a ir comenzando la clase, que ya, bueno, estáis José Antonio y tú, aquí ya Ah, podemos ir comenzando tranquilamente. ah. Oye, una pregunta. Perdón, Cuéntame. antes de que la actividad la subíamos a la 3, ¿no? Eh, la- Aunque que sí, vi tu comentario, que ujú. lo íbamos a subir a la 2, pero vi que pusiste que mejor a la 3, ¿no? Desde mi punto de vista mejor a la 3 porque es la Vale, 3, vale. pero yo creo que ha habido gente que ha mezclado, o sea, no pasa nada. Vale, vale. Vale, o sea, los que la hayáis puesto en la 2, pues lo corregiré en la 2 y luego tendré cuidado para que en la 3 corregiros la otra y ya está. ¿Vale? Vale, vale. No, no, que nosotros lo hemos puesto en la 3. Vale, vale. Vale, vale, genial, gracias. Nada, tío. Vale, nada, bueno, mira, buenas tardes, Julián, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues nada, espero que bien, que hayáis empezado bien la semana. Así que nada, pues vamos a empezar con la clase, un poco pues donde lo dejamos el otro día, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda antes de que empezamos? Vale. Ah, Raúl, nada, que Gabriel me estaba preguntando justo que la actividad que acabáis de entregar, que dónde la entregabais, ¿no? Que si era correcto hacerlo en la 3 o en la actividad 2. Entonces, a ver, lo más apropiado desde mi punto de vista sería ponerlo en la actividad 3, porque es la actividad 3, ¿no? Pero no os preocupéis, si lo habéis subido a la 2, yo lo voy a corregir igual, o sea que no os preocupéis, ¿vale? Donde lo hayáis subido os lo voy a corregir, en resumen, ¿vale? Lo único, claro, que en la siguiente entrega, pues tendréis que subirlo en la actividad que no hayáis subido ahora y que es la que quede pendiente, ¿vale? Simplemente. ¿Alguna cosilla más? Vale. Julián, ¿todo bien? Vale, pues bueno, pues vamos a continuar. Hoy un poco el objetivo del día de hoy es terminar el tema 6 básicamente, y comenzar con el tema 7, ¿vale? Tema 7, lo bueno es que va a ser muy natural en el sentido de que muchas de las cosas o los análisis, el, el- el análisis de una empresa, ¿vale? Lo vamos a ver de una forma muy natural porque en parte tendrá que ser muy aproximado a lo que hemos hecho con el análisis de una entidad financiera, ¿vale? Digo en esencia. Claro, por supuesto, los ratios pues serán diferentes, ya lo iremos viendo, pero bueno, en esencia debería ser bastante parecido, ¿vale? El otro día, un poco para terminar el tema 6, ¿vale? Habíamos terminado de ver un poco los ratios principales financieros, ¿no? De entidades financieras. Entonces, el último que nos habíamos quedado era un poco con el coeficiente de solvencia, ¿vale? Y decíamos, pues cómo este coeficiente de solvencia lleva desde los orígenes de Basilea, con Basilea 1, ¿vale? Y que a día de hoy ya con Basilea 4, ¿no? Pues eh, se ha seguido potenciando y sofisticando cada vez más, ¿vale? Un poco con estos objetivos que teníamos aquí, ¿vale? Contribuir a la estabilidad y eficiencia del sistema financiero mundial, mejorar los sistemas de supervisión bancaria y sobre todo también pues promover la transparencia en los mercados financieros, ¿vale? De tal manera que todos pues calculen los mismos ratios y provean al mercado de la misma información de manera transparente y con las mismas reglas, ¿vale? En este sentido, el otro día pues nos habíamos quedado como que el coeficiente de solvencia pues básicamente se calcula con los recursos propios computables partido de los activos ponderados por riesgo, ¿vale? Y aquí en los recursos propios computables, ¿vale? Pues, y los activos ponderados por riesgo, pues nos habíamos quedado básicamente comentando que lo que es relevante para determinar sobre todo la segunda parte, ¿no? Que es los activos ponderados por riesgo, ¿vale? Básicamente lo que es relevante es conocer la pérdida esperada que podemos llegar a tener como entidad financiera, ¿vale? Y eso, pues básicamente se podría hacer desde un punto de vista teórico, eh, técnicamente, si fuéramos analizando de nuestra exposición crediticia que tenemos en las diferentes carteras, pues podríamos ir computando pues, las pérdidas que se van produciendo a lo largo de los diferentes eventos, por ejemplo, de incumplimientos, ¿vale? Podríamos ir viendo pues cuáles son las pérdidas que realmente vamos cometiendo, ¿vale? Y podríamos ir, en teoría, ¿vale? Ir graficando una distribución de pérdidas como la que se podría crear aquí en este gráfico, ¿vale? El tema de la distribución de pérdidas eh, es que primero es difícil de calcular empíricamente, o por lo menos para todos los portfolios, ¿vale?
Entonces, lo que nos ofrece Basilea básicamente es un conjunto de fórmulas, ¿vale? Unas fórmulas que van a depender fundamentalmente de tres parámetros que vimos un poco el otro día y que vamos a refrescar hoy un poquito, ¿vale? Que es, en primero, la probabilidad de incumplimiento, en segundo lugar, la severidad o pérdida dado el incumplimiento y en tercer lugar, la exposición en el momento del default, ¿vale? Ahora comentamos de nuevo brevemente cada uno de ellos, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de esos tres parámetros? Pues calcularte de una manera empírica cuál sería la pérdida esperada, que sería básicamente la media de esta distribución de pérdidas que en teoría podríamos llegar a observar para todas nuestras carteras, ¿vale? Digo en teoría porque luego en la práctica, claro, no puedes ir históricamente trazando o calculando esta distribución de pérdidas empírica una a una, ¿vale? Entonces, por eso Basilea pues, te ofrece una solución, unos parámetros que tienes que estimar y en función de eso vas a calcular esta media, ¿vale? Esta pérdida esperada que cabría esperar con cada uno de nuestros clientes, con cada una de las operaciones que la entidad financiera acaba dando, ¿vale? Pues la pérdida esperada es básicamente eh, una pérdida media, ¿vale? O sea, si digo que el 5% de mis préstamos son morosos todos los años, ¿vale? Pues para mí no hay un problema conceptual como banco, ¿vale? Simplemente sé que es el 5%, es una pérdida normal que puedo llegar a esperar, por lo tanto, pues yo sé que ese 5% pues lo debería de guardar como mínimo porque sé que voy a tenerlo como pérdida, ¿vale? Entonces, oye, por ser prudente, pues mejor no me gasto ese 5%, ¿vale? O sea, la pérdida esperada está más o menos controlada y es lo que el banco normalmente cubre con las provisiones contables, ¿vale? Pero todo lo que tiene que ver desde esta distribución o este punto medio hasta un determinado percentil de la curva que tenemos aquí, ¿vale? Básicamente es lo que sería la pérdida inesperada, ¿vale? O sea, todo lo que vaya por encima o por debajo, ¿vale? De la pérdida esperada es una pérdida o una ganancia inesperada, ¿vale? Digo ganancia porque si nos movemos hacia este lado, pues no tendremos tantas pérdidas como estábamos diciendo, ¿vale? Pero nos interesa hasta este lado de la distribución, ¿no? En aquellos casos en las que voy a tener pérdidas superiores a las que yo estoy esperando, ¿vale? Eso puede ser porque eh, ha habido un acontecimiento extraño, ¿vale? A lo mejor consecuencia de un ciclo económico negativo, ¿vale? Que nos ha hecho que tengamos un incumplimiento adicional de un cliente que a lo mejor era muy grande y que nos ha generado una pérdida pues muy potencial, ¿vale? Entonces, el concepto de solvencia que os estaba comentando, ¿vale? Básicamente lo que trata de medir es que tú tengas suficiente capital para cubrir unas potenciales pérdidas inesperadas hasta un determinado percentil de esta distribución, ¿vale? Este percentil de aquí es el 99,9 de acuerdo con Basilea, ¿vale? Ahora os enseño la fórmula para que lo veamos, ¿vale? Entonces, lo que es importante, sobre todo, es que sepamos calcular cuál es nuestra pérdida esperada correctamente, ¿vale? Porque sabiendo este punto fijo, ¿vale? Ya voy a saber, eh, atendiendo a una fórmula teórica, ¿vale? ¿Cuál sería el capital que tengo que tener para que esto suponga, pues, un mínimo de capital, un mínimo de solvencia que me está requiriendo, en este caso, el Banco Central Europeo, ¿vale? ¿Cómo se calcula entonces este punto de referencia? ¿Vale? Pues a través de tres parámetros. O sea, la pérdida esperada, ¿vale? Se calcula, como veíamos el otro día, simplemente multiplicando tres parámetros, que son estos tres parámetros de aquí, ¿vale? Que básicamente es la probabilidad de incumplimiento de un cliente o la PD, ¿vale? ¿Por qué? Porque básicamente voy a tener una pérdida mayor o una pérdida esperada mayor con aquel cliente que tenga una probabilidad de incumplimiento más alta, ¿vale? Si Alex tiene una probabilidad del 1% de incumplir y Gabriel un 5%, ¿vale? Pues intuitivamente mi pérdida esperada o potencial va a ser más grande con Gabriel que con Alex, ¿vale? Esa es un poco la idea que está detrás de este componente, ¿vale? Luego tenemos la exposición en el momento de impago, ¿vale? Que lo veíamos también el otro día, ¿vale? Esta es básicamente la deuda que estimo tener con el cliente en el caso de que me incumpla, ¿vale? Entonces, lo mismo, cuanto más sea la deuda que yo espero tener con el cliente en el momento de su incumplimiento, pues por definición mayor va a ser la pérdida esperada que voy a tener con ese cliente, ¿vale? La EAD, en aquellos préstamos en los que hay cuotas siguiendo, por ejemplo, un sistema de amortización francés,
pues es siempre la exposición dentro de 12 meses, ¿vale? Entonces, como tenemos el cuadro de amortización, pues yo dentro de 12 meses voy a saber el capital vivo que tengo con cada uno de mis préstamos si se han ido pagando hasta ese momento siguiendo el cuadro de amortización, ¿vale? O sea, la exposición en el momento de incumplimiento, pues será el saldo vivo que tengo con un cliente 12 meses después, ¿vale? Y en un préstamo como una hipoteca, pues si sigo el cuadro de amortización, pues ya lo tengo calculado, ¿vale? Pero la EAD se estima, sobre todo, para aquellos productos que tienes unos límites de crédito concedidos, pero que el cliente puede utilizar o no. Por ejemplo, una tarjeta de crédito, ¿vale? Porque eso, si a José Antonio, por ejemplo, le presto una tarjeta de crédito de 500 euros, pues yo no sé dentro de un año, de esos 500 euros, si José Antonio deja de pagar, ¿cuánto me deberá? ¿Habrá usado los 500? ¿Habrá usado 400? ¿Habrá usado 300? ¿Vale? Entonces, lo que se trata de estimar normalmente es, en base a las características de un cliente, pues cuál va a ser la exposición en el momento del incumplimiento, del hipotético incumplimiento que podría tener con este cliente, ¿vale? Entonces, claro, si yo tengo una exposición prevista en el momento del default de 1.000 euros frente a otro cliente que son 500, pues mi pérdida esperada va a ser mayor con aquel que tengo más importe, ¿vale? Entonces ya tenemos pues dos componentes, probabilidad de incumplimiento, exposición en el momento del default o del incumplimiento, ¿vale? El tercero de los componentes que va a afectarme a la potencial pérdida esperada que puedo tener con un cliente, ¿vale? Va a ser la LGD, ¿vale? Que también se llama severidad o pérdida en caso de impago, ¿vale? ¿Por qué? Porque viene del inglés los given default, ¿vale? Pérdida en el momento del incumplimiento o pérdida dado el incumplimiento, más bien dicho, ¿vale? Entonces, esto es básicamente, si un cliente te deja de pagar, yo sé que tiene una probabilidad X de impagar, una exposición X que tengo que determinar, ¿vale? Pero también, a partir de ese momento en el que te incumple, tú vas a empezar un proceso recuperatorio con ese cliente. Vas a intentar ejecutar las garantías que tengas, vas a llamar a los avalistas correspondientes, vas a requerir la deuda también al cliente, ¿vale? Todo lo que consigas obtener adicional respecto todo el importe que el cliente en ese momento dejó de pagar, pues forma parte de tu recuperación, ¿vale? No solo tienes ingresos, ¿no? A veces también puedes tener gastos, ¿vale? Si contrato a un abogado para reclamar la deuda, pues también es un gasto para mí. Podría tener incluso una pérdida superior a la que tengo en el momento del incumplimiento, ¿vale? Básicamente, lo que nos estaría diciendo la LGD es una estimación de qué porcentaje de la deuda que me debe un cliente no voy a poder recuperar por mucho que inicie mi proceso recuperatorio, ¿vale? Y que lo finalice, ¿vale? O sea, por ejemplo, es un porcentaje normalmente entre 0 y 100, ¿vale? Si tengo una LGD del 0, lo que quiere decir es que no tengo ninguna pérdida, ¿vale? Es decir, con todo el importe que me ha incumplido ese cliente, pues básicamente he podido recuperar o estimo poder recuperar el 100%, ¿vale? Con lo cual eso pues es muy positivo. Claro, si la LGD es 0, ¿cuál sería la pérdida esperada que puedo llegar a tener con un cliente? ¿Vale? Imaginaos, Noelia incumple, ¿no? Pero yo sé que mi previsión es que incluso aún impagando Noelia, ¿vale? La LGD o la pérdida que tengo en el caso de que incumpla Noelia va a ser cero. Es decir, voy a conseguir recuperar el 100% de lo que Noelia me debía, ¿vale? Vale, sí. Entonces, José Antonio, aquí estoy más con Raúl, sería cero, ¿vale? Eso es, como dices, ¿vale? También la había empezado yo a explicar mal, ¿vale? Entonces, efectivamente, pues sería cero. También puedo tener una LGD del 100%, ¿vale? O del 110%, ¿vale? Porque no solo no he recuperado nada, sino que encima he incurrido en gastos adicionales, por ejemplo, ¿vale? Entonces, la combinación o la multiplicación de los tres parámetros, pues es básicamente la que nos va a dar la pérdida esperada que tengo de un cliente, de una operación y en agregado, por, por, por ende, sería la de toda mi cartera crediticia y bueno, pues eso sería la pérdida esperada, ¿vale? La pérdida esperada nos va a servir, ya os digo, como punto de referencia, ¿vale? A partir de ahí, todo lo que sea pérdida, desde esa pérdida esperada hasta un determinado percentil de esa teórica distribución de pérdidas,
es lo que va a representar el capital de una entidad bancaria, ¿vale? De tal manera que, en teoría, solo deberíamos observar bancos que superen ese nivel de pérdidas tan extremas, al 99,9%, una vez cada 999 años, teóricamente, ¿vale? Es decir, teóricamente, una vez cada 999 deberíamos ver un banco que podría tener tantas pérdidas que podría llegar a quebrar, ¿vale? Eso, como veis, bueno, pues en la práctica no es tan así, ¿no? Vale, bueno, justo es un poco lo que os comentaba esto de aquí, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo pues muy, muy sencillo. Tenemos dos préstamos, pues con diferentes componentes de exposición, probabilidad y LGD, pues básicamente lo que multiplicando los tres componentes obtenemos la pérdida esperada, ¿vale? Sin más, y esto es un poco lo que os quería mostrar, ¿vale? El capital requerido de un banco lo tenemos en esta fórmula, ¿vale? Esto no hay que aprendérselo, es simplemente lo he puesto porque lo supierais, ¿vale? Básicamente se calcula con esta fórmula, ¿vale? Como veis, aquí tenemos algunos componentes que sí que nos pueden sonar, ¿vale? Tenemos la LGD, ¿vale? Que la tenemos aquí. Luego tenemos este N, que es la distribución normal, ¿vale? Esta es la normal inversa, ¿vale? Tenemos el parámetro que también estamos hablando de él, que es la probabilidad de incumplimiento, ¿vale? Tenemos una R, ¿vale? Que ahora os comento lo que es, y de nuevo una normal inversa al 99,9% que os estaba comentando, ¿vale? Básicamente, ¿qué quiere decir esto? ¿Vale? Esta R que tenemos aquí. Pues esta R a veces es un factor que se llama un factor de correlación, ¿vale? A veces se mete un factor de correlación para indicar que tú, aunque tengas unas determinadas probabilidades de incumplimiento con un cliente, ¿vale? Como este puede estar correlacionado con otros clientes, a lo mejor si hay un efecto sistémico que hace que la economía vaya peor y que algún cliente de repente se vea en la situación en la que tenga que incumplir sus obligaciones de pago, ¿vale? Pues normalmente se correlacione o esté muy vinculado con los incumplimientos de otros clientes, ¿vale? Aquí siempre pongo un ejemplo tonto, pero creo que se puede entender, que es que si yo soy el padre de una familia de dos hijos y a mis dos hijos le pago el contrato de teléfono, el móvil, y yo me quedo sin trabajo, ¿vale? Pues probablemente la empresa de telefonía vaya a tener mi incumplimiento de mi línea de teléfono, pero también probablemente, como soy yo el que paga a la línea de mis hijos, pues probablemente también la línea telefónica de mis hijos, ¿vale? Entonces, es un ejemplo tonto, pero yo creo que se puede entender más o menos un poco el efecto de la correlación, ¿no? No es correlación realmente entre clientes individuales, es más bien una correlación con el ciclo económico, ¿vale? Pero bueno, para que se entienda más o menos, eso es un poco lo que nos vendría a decir, ¿vale? Entonces, esto va a depender, esta correlación nos viene definida también y va a depender un poco de cada tipo de cartera, ¿vale? Pero bueno, esto nos lo fija pues Basilea, qué correlaciones tenemos que tener en cada momento, ¿vale? Entonces, si os fijáis, esta primera parte de aquí es lo que se llama la pérdida inesperada, ¿vale? Y LGD por PD, ¿vale? Es lo que se llama la pérdida esperada o el expected loss, ¿vale? Fijaros que aquí no estoy multiplicando por la exposición, por la EAD, ¿vale? O sea, esta parte de aquí realmente es la fórmula anterior, ¿vale? PD por LGD por EAD, ¿vale? No se mete la EAD porque esto se supone que es por cada euro de exposición que tenemos con el cliente, ¿vale? Entonces es como que multiplicáramos por uno, ¿vale? Pero si lo quisiéramos hacer por la exposición que tenemos, sería multiplicarlo por la exposición en el momento del default, ¿vale? Entonces, si os fijáis, es justo lo que yo os comentaba, ¿vale? La pérdida potencial que tengo hasta el percentil 99,9% le resto la pérdida esperada y es básicamente mi capital, ¿vale? Es verdad que está aquí ajustado por otro parámetro que es un poco el vencimiento que tengan algunas operaciones, ¿vale? Pero básicamente esto es lo que os estaba comentando que era el capital, ¿vale? La pérdida, la diferencia entre la pérdida esperada y un determinado percentil, ¿vale? ¿Se entiende más o menos conceptualmente? Independientemente de que la fórmula nos pueda parecer un churro, ¿vale? Pero bueno, si conceptualmente se entiende, sí, eso es, eso es. Vale, tampoco hace falta aprendérsela ni nada por el estilo, ¿vale? Vale. Eh, entonces, vale. No, José Antonio, si hay algo que no esté claro, lo repito otra vez, ¿eh? O sea, no os preocupéis por eso.
¿Vale? ¿Qué parte no ha quedado claro? Que lo repetimos sin problema. Vale, o sea, básicamente lo que digo es que eh, si volvemos al dibujillo, ¿vale? Es básicamente la pérdida esperada es PD por LGD por EAD, ¿vale? Y queremos saber qué punto tiene que ser este, porque la distancia entre este punto y esta pérdida esperada es el capital, ¿vale? Y visto desde un punto de vista de fórmula, es justo lo que nos está diciendo aquí, ¿vale? El capital es la diferencia entre ese percentil 99,9 y esa pérdida esperada que sería esto de aquí. ¿Vale? Todo lo que viene a partir de aquí es un ajuste por vencimiento de algunas operaciones, ¿vale? Vale, vale. No, reconozco que lo explicaba ahora mucho mejor que como lo venía explicando. O sea, así queda mucho más claro, ¿vale? Entonces, luego las entidades financieras, ¿vale? Van a poder estimar los diferentes parámetros, es decir, LGD, PD o EAD, básicamente en función del permiso que tengan para poder hacerlo, ¿vale? ¿De qué va a depender del... O sea, siempre que quieres, por ejemplo, una cartera concreta, determinar cuánto capital tienes que estar consumiendo por cada operación, lo puedes hacer por tres enfoques diferentes, ¿vale? Y para tener uno de estos tres enfoques tienes que pedir autorización formal al Banco Central Europeo, ¿vale? Entonces, tenemos tres enfoques. El más sencillo es el método estándar, ¿vale? El Standardized Approach, que básicamente es, mira, olvídate de esta fórmula con estos parámetros del LGD y PD porque no lo puedes calcular, ¿vale? A lo mejor no tienes los recursos suficientes para poder hacerlo, o sea, no, para poder estimar estos parámetros, quiero decir, eres una entidad a lo mejor más pequeña o simplemente pues no tienes un histórico lo suficientemente grande para poder desarrollar modelos estadísticos lo suficientemente robustos, ¿vale? Entonces, en ese caso, no te preocupes porque el Banco Central Europeo tiene lo que se llama el Standardized Approach, que te va a dar directamente pues, cuáles son las ponderaciones de riesgo que tienes que usar y la fórmula que tienes que utilizar para calcular el capital, ¿vale? O sea, ahí no te tienes que preocupar básicamente más que por implementar lo que ellos te dan, ¿vale? Y hacerlo correctamente. Pero hay en ocasiones en las que puedes ir por modelos internos, que es lo que se llama IRB o Internal Rating Base, ¿vale? ¿Por qué? Porque a las entidades financieras dicen, bueno, si yo puedo o tengo suficientemente profundidad histórica, eh, equipos metodológicos que me permitan hacerlo y apetito por hacerlo, ¿vale? Pues lo que puedo intentar hacer es estimar o las PDs o las LGDs, ¿vale? En el caso en este caso tenemos dos enfoques diferentes, ¿vale? Tenemos lo que se llama el Foundation Approach y el método avanzado o el Advanced Approach, ¿vale? En el método Foundation, ¿vale? Eh, lo que te permiten es que para la cartera que tú estás pidiendo permiso, ¿vale? Puedas estimar solamente las probabilidades de incumplimiento, ¿vale? Pero las LGDs no las vas a poder estimar, ¿vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor, pues lo que te digo, pues o no tienes suficiente información o no sería un modelo lo suficientemente robusto o simplemente porque el regulador considera que no es apropiado para tu banco, ¿vale? Y en el método avanzado, aquí sí que vas a poder estimar tus propios parámetros internamente, ¿vale? Eh, Intuitivamente, lo que quieren hacer los bancos, o idealmente, sería calcularse todos los parámetros, si pudieran, si tuvieran la ocasión. ¿Por qué? Porque esto permite que básicamente adecue estos parámetros lo máximo posible a la realidad de tu banco, ¿vale? Porque, claro, si os ponéis desde el punto de vista un poco del supervisor bancario, te dirá, si tú no eres capaz de estimar tus parámetros y yo tengo que usar un modelo estándar para todas las entidades financieras que están bajo mi supervisión, perdón, ¿qué voy a hacer yo como supervisor? Pues voy a crear un modelo estándar que sea lo suficientemente conservador para asegurarme que no tengo problemas con ninguna entidad financiera en los próximos años, ¿vale? Para que sean lo suficientemente conservadores, para que siempre tengan un capital pues más alto o suficientemente alto para no tener yo problemas y que ninguna entidad bajo mi supervisión quiebre, ¿vale? Claro, a un banco lo que le interesa es ser un poco más fino y por lo menos estimar o sus PDs o sus LGDs, porque cuanto más fino seas, más se adecuará a tu cartera y por lo tanto generalmente pues serán más bajos a priori que el método estándar, ¿vale?
Pero claro, eso lleva un coste, ¿no? Pues tiene un coste, te reduces capital, pero tienes que tener unos equipos metodológicos que te desarrollen los modelos, tienes que mantener un framework de revisión de los modelos, un equipo de validación que te los valide, ¿vale? O sea, eso no es gratuito tampoco, ¿vale? Eh, vale, bueno, pues este era un poco con lo que nos quedaba un poco de ver de este tema, ¿vale? Gabriel, si hay muchos bancos que vayan por estándar en España, pues es difícil o sea, la pregunta es un poco tricky, Gabriel, porque eh, un banco no necesariamente tiene que tener todas sus carteras por método avanzado o por método foundation o todas por estándar, ¿vale? Depende el tipo de cartera, eh, puedes optar o puedes pedir la autorización para ir por diferentes métodos, ¿vale? De hecho, esto con la CRR3, que justo ha entrado ahora en enero del 2025, ha cambiado, ¿vale? Y ahora ya no puedes hacer, oye, pues yo para una determinada cartera tipo de exposición, lo llaman, ¿vale? O sea, no puedo decir, oye, pues en España voy con modelo avanzado y en la misma cartera en Bélgica voy con el estándar, ¿vale? Ahora te dicen, haz lo que quieras, pídeme la autorización que tú quieras, pero si lo haces para esa exposición, siempre para, siempre para todas las geografías, por ejemplo, vas a tener que ir por el método estándar. Entonces, por ejemplo, para las carteras una cartera en la que prácticamente no tengas defaults, ¿vale? Incumplimientos, pues es muy difícil estimar este tipo de modelos. Entonces, a lo mejor, pues puedes optar simplemente por ir por el Foundation y estimar solo PDs o irte por el método estándar, ¿vale? Entonces, lo de cuántos bancos van por estándar, claro, pues depende de cada cartera, ¿vale? Lo que sí que está claro es que cuando más pequeño sea un banco, ¿vale? Pues normalmente tienden directamente a ir por todas por el estándar, ¿vale? Ah, el consumo de capital que tienen las participaciones en entidades aseguradoras, ¿también se calcula así o solo para carteras? Pues ahí la verdad es que no te sé decir, Gabriel. O sea, te puedo decir algo, pero te estaría mintiendo, ¿vale? Si quieres te lo busco y porque estoy menos familiarizado con eso, ¿vale? Te lo busco y te lo comento si quieres, ¿vale? Nada, y no te preocupes por preguntar, pregunta lo que quieras, como debe ser, ¿vale? Vale. Entonces, bueno, pues esto ha cambiado mucho y, por ejemplo, justo con la CRR3 que acaba de incorporarse, ¿vale? Que acaba bueno, de modificarse para adaptar algunos cambios, alguna de las cosas es que se ha modificado y, por ejemplo, hay determinadas carteras para las que no va a estar permitido ir por el método avanzado. Es decir, solo vas a poder estimar como mucho las probabilidades de incumplimiento. ¿Vale? Por ejemplo, para una cartera de financial institutions, por ejemplo, de bancos, ¿vale? O sea, la exposición que tenga un banco con otro banco al que le presta dinero, ¿vale? Básicamente no te van a permitir ir directamente por el método avanzado. Solo vas a poder ir como mucho por el foundation, es decir, solo vas a poder estimar probabilidades de incumplimiento, ¿vale? Las LGDs correspondientes serán las que te diga el regulador, ¿vale? Te va a decir básicamente pues que es el 45 o el 40%, ¿vale? Directamente para todas las entidades financieras o, bueno, atendiendo a ciertos criterios puedes modificarlas un poco, pero siempre con tablas tabuladas que te dice el regulador, ¿vale? No os he enseñado, no, esto no os lo he enseñado a vosotros. Mira, si me dais un momento, os lo enseño para que, eh, para que lo veáis solo por curiosidad, ¿vale? ¿Dónde lo tengo esto? Ujú. A ver, que no lo veo bien aquí. Aquí. A ver, se me está abriendo. Aquí está. ¿Vale? Por ejemplo, mira, aquí tenemos tipos de exposiciones y, por ejemplo, pues tenemos pues para bancos y financial institutions, ¿vale? Que sería esta parte de aquí. Antes podíamos tener los tres enfoques, es decir, una entidad financiera optaría por ir por cualquiera de ellos. Ahora ya solo puedes optar por lo que os he comentado, por el Foundation o por el Standard Approach, ¿vale? Y luego, pues aquí tenemos, por ejemplo, es interesante el método estándar en qué consiste, ¿vale? Lo que puedo hacer si os apetece, os subo esta presentación, ¿vale? Como la he hecho yo, pues tampoco hay mucho problema, ¿vale? Vamos, por si alguien tiene interés, simplemente.
Esto no, por supuesto, nadie, no os lo voy a preguntar en ningún momento, ¿vale? Pero bueno, por si alguien tiene interés, oye, pues ¿cómo se calcula el método estándar de riesgo de crédito? Pues mira, depende. Va por tipo de exposición y luego pues depende, por ejemplo, de si tiene rating externo, si no tiene rating externo, ¿vale? Y aquí se le aplica una ponderación a la exposición que tienes con ese cliente, ¿vale? Y con todo esto, pues te permite calcular el capital que tienes que tener y por ende el ratio de solvencia, o sea, el capital que tienes que tener para cumplir tu ratio de solvencia, ¿vale? Vale. Y bueno, pues a grosso modo, esto es un poco lo que quería ver con vosotros en este tema, ¿vale? O sea, este es el colofón, por así decirlo, del tema, ¿vale? Por supuesto, yo no os voy a pedir nada de esto, o sea, en tanto detalle, ¿vale? Como mucho, para mí lo importante es que sepáis por lo menos qué es la pérdida esperada, los tres componentes, ¿vale? Y un poco el concepto de capital, que no deja de ser más que la diferencia entre esa pérdida, entre ese percentil de la curva de pérdida, de pérdidas y la pérdida esperada, ¿vale? José Antonio, eso es un tema importante. Es un tema importante solo estos conceptos, no tanto en detalle como os estoy dando aquí de las fórmulas, ¿vale? Esto os lo he puesto porque me parece interesante y que se ve poco, ¿vale? Por eso os lo he puesto, ¿vale? O sea, a partir de la slide 37, pues para mí es menos importante, ¿vale? De todas maneras, ya lo revisaremos de todas maneras cuando llegue la sesión, ¿vale? Por si tenéis preocupación. Vale, ¿tenéis alguna cuestión más del tema? ¿Algo que os preocupe? Vale, bueno, pues si os parece, vamos a inaugurar un poquito el tema 7, ¿vale? El tema 7 yo creo que os va a ser, a ver, sencillo en la práctica, porque de lo que se trata de hacer es, o sea, ¿qué hemos hecho en este tema 5 y 6 básicamente? Pues hemos cogido una entidad financiera y la hemos analizado de arriba abajo, ¿vale? Entonces, ¿qué decíamos que era importante? ¿Vale? Y que, bueno, no me ha dado tiempo a revisar vuestras actividades, pero me imagino que algo de eso habréis hecho, ¿no? Pues análisis de los 2 últimos años, análisis vertical, ¿vale? Tanto de balances como de cuentas de pérdidas y ganancias, ¿vale? Eso te permite ver un poco a grandes rasgos las diferentes masas que tenemos dentro de una empresa, ¿no? Y cómo se estructuran, ¿vale? Para así, por ejemplo, pues lo podemos comparar con su sector. Podemos ver, una vez hemos hecho eso también, un análisis en vez de vertical, un análisis horizontal, ¿no? ¿En qué consiste el análisis horizontal? Pues básicamente en comparar un año respecto al siguiente, ¿vale? Y ver, oye, pues hemos incrementado las ventas, hemos incrementado los activos, los beneficios o todo lo contrario, ¿vale? Eso es el análisis horizontal. Y luego lo que hemos hecho ha sido, pues, evaluar diferentes dimensiones en base a diferentes ratios financieros, ¿vale? Hay muchas dimensiones, eficiencia, liquidez, morosidad, solvencia, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que hemos hecho en el análisis de una entidad bancaria. ¿Qué vamos a intentar hacer en este tema ahora? Pues vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con los ojos de una entidad financiera, ¿vale? Es decir, nos vamos a poner la gorra de un analista de riesgo de crédito de una entidad financiera y vamos a intentar evaluar a una empresa, ¿vale? Si una empresa nos solicita crédito, ¿vale? Para cualquier tipo de fin, pues vamos a poderle evaluar de una manera muy parecida a la que hemos hecho nosotros con una entidad bancaria, ¿vale? Y vamos a poder determinar o concluir, pues, si es fiable para darle un préstamo o no, ¿vale? La intención de ahora ponerse esta gorra, ¿vale? Es un poco porque entendiendo un poco cómo las entidades financieras evalúan a las diferentes empresas, podemos intentar tomar acciones eh, dentro de una empresa para modificar un poco la estructura, para limpiar un poco la foto, ¿vale? Y así lucir más, por ejemplo, lucir mejor si queremos acceder a financiación bancaria, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, pues es interesante saber en qué se fijan y básicamente pues ver cómo lo hacen, ¿vale? Que va a ser, pues ya os digo, pues bastante parecido, ¿vale? Entonces, en este tema, pues tenemos algunos conceptos pues de ese estilo, ¿vale? Y básicamente, pues lo que vamos a intentar es intentar analizar el balance, como hicimos en el caso de una entidad financiera, ¿vale? Entonces, en un balance se puede ver pues, las decisiones de inversión y financiación que tiene una empresa.
La cuenta de resultados, pues podremos ver la comparación entre ingresos y gastos y cómo van fluctuando o modificándose la cuenta las diferentes partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias. Podemos analizar también, si lo tenemos, que no a veces no está siempre disponible, el análisis de flujos de efectivo o de cash flow, donde podremos ver los flujos de cobros y pagos de una empresa. Y con eso, pues empezar a hacer nuestros análisis, básicamente. ¿Vale? Vale, aquí tenemos, pues, espera que lo voy a poner en grande. ¿Vale? Vale, entonces vamos a ver la primera parte, que es un poco más teórica. Voy a pasar bastante rápido porque es muy, muy parecido, ¿vale? El análisis pues, es muy análogo. Lo que intentaré ver con vosotros también es la parte estadística también de cómo las entidades financieras pues, intentan optimizar ese proceso para desarrollar sus propios modelos de valoración de empresas, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a ver qué tipos de ratios utilizan y al final, pues cómo se hace, ¿vale? Eh, Vale, aquí me imagino que a una estructura de un activo y un pasivo de una empresa no financiera, pues estamos más acostumbrados probablemente a verlo, ¿no? Lo mismo, un activo, patrimonio neto y pasivo, conceptualmente es lo mismo que hemos venido viendo, ¿vale? Lo que pasa es que efectivamente ya decíamos en el tema anterior que el balance de una entidad financiera se distribuía de manera diferente, ¿vale? Lo más común es verlo como lo tenemos aquí, ¿vale? Una empresa no financiera donde la parte del activo no corriente está al principio del todo y el activo corriente debajo, ¿vale? O sea, básicamente partes poco líquidas y que nos ayudan a generar básicamente todas nuestras ventas y nuestro negocio estaría en la parte de arriba, en el activo no corriente, y el activo corriente pues está en la parte más líquida, ¿no? Más operativa de la empresa, que es el activo corriente, ¿vale? Aquí tenemos pues las existencias, la tesorería, las eh, deudas que tienen los clientes con nosotros o cómo les financiamos, ¿vale? O todo tipo de inversiones a corto plazo que pueda hacer la empresa, ¿vale? Por la parte del patrimonio neto y pasivo, pues la parte menos líquida, ¿vale? Y los fondos propios de la empresa estarían en la parte de arriba, que sería el patrimonio neto, ¿vale? Y luego el resto sería el resto del pasivo, que estaría formado por el pasivo no corriente o deudas con carácter de vencimiento superior a un año, y el pasivo corriente, pues aquellas deudas que tenemos con proveedores, eh, con otros stakeholders, ¿vale? Con entidades financieras a corto plazo, es decir, un vencimiento inferior a un año, ¿vale? Lo que es importante, pues también lo comentábamos en una entidad bancaria. El activo y el patrimonio neto y pasivo forman un equilibrio fundamental, ¿vale? O sea, el activo tiene que ser la suma de estos tres componentes, A, B y C, ¿vale? O lo que es el patrimonio neto más todo el pasivo, ¿vale? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Vale? Con esto estáis familiarizados, me imagino, porque alguna vez, en algún momento del tiempo, probablemente todos hayamos visto esto, ¿no? De alguna u otra manera, ¿no? Puede ser hace mucho tiempo, puede ser más reciente, efectivamente, como dice Raúl en la carrera, ¿vale? Pero más o menos, bueno, pues alguna vez nos sonará, ¿no? Pero vamos, si a alguien no le suena de nada, que me lo diga y si hay algún problema, pues lo vamos viendo, ¿eh? Tampoco se va a pedir un nivel de detalle exagerado, ¿vale? Porque tampoco es el objetivo, ¿vale? La cuenta de pérdidas y ganancias, pues bueno, pues básicamente empezamos, como siempre, por las ventas puras que hace la empresa, ¿vale? Le vamos a restar los costes asociados con la generación de esas ventas y eso lo que nos da, pues básicamente es el margen bruto de la empresa, ¿vale? Si al margen bruto de la empresa le quitamos todos los costes operativos que tenemos como empresa y que necesitamos para poder operar, es decir, pues todos los gastos de personal, gastos de suministros, alquileres, todo lo necesario para poder producir, pues básicamente nos daría nuestro EBITDA, ¿no? El EBITDA, que básicamente es el beneficio antes de intereses, depreciaciones y amortizaciones, ¿vale? Si a todo este EBITDA le quitamos las amortizaciones y las depreciaciones, ¿vale? Llegamos al EBIT o el beneficio antes de intereses e impuestos. Si a este EBIT le quitamos el resultado financiero, ¿vale? O se lo sumamos, depende si es positivo o negativo, pues obtendremos el resultado antes de impuestos. Y después del resultado de impuestos, pues lo que nos queda es pagar el impuesto correspondiente si hemos tenido beneficios y todo esto pues nos dará directamente ya el beneficio neto de la empresa.
¿vale? El estado de flujos de efectivo, ¿vale? Yo no os lo voy a pedir que lo analicemos, pero básicamente lo que tratan de ver es realmente en qué se va gastando o van ingresando los diferentes flujos que se van produciendo dentro de la empresa en el día a día, ¿vale? Básicamente lo que son entradas y salidas de caja, ¿vale? Entonces, pues vamos a tener aquí el beneficio más las amortizaciones, em, que es lo que nos da el flujo operativo. Luego le podremos ir quitando todos los flujos correspondientes a pago y compra de existencias, cuentas con clientes, pagos e ingresos con proveedores, pagos e ingresos con otros pasivos a corto, ¿vale? Y esto básicamente pues, nos va a dar el flujo de efectivo o la caja generada por operaciones, ¿vale? Si a todo eso le vamos añadiendo los flujos resultantes de todas las inversiones que lleva a cabo la empresa y de toda la financiación o pagos por financiación que tiene la empresa, llegamos a lo que es la variación de la caja, ¿vale? Entonces, bueno, pues básicamente esto es interesante porque realmente nos permite ver, independientemente del beneficio que tenga la empresa, realmente en qué se va gastando, en qué se va ingresando cada parte que recibe la empresa y un poco también nos viene a decir un poco cómo está estructurada la liquidez de la misma, ¿vale? Vale, bueno, esto es un poco lo mismo que hemos dicho. Aquí tenemos pues ejemplos concretos, ¿vale? Eh, pero bueno, pues básicamente, o sea, aquí simplemente pues estamos sacando 2 años, pero es efectivamente lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se pretende hacer un poco en este tema? Y también un poco anticipando la próxima actividad que tendréis que hacer. Pues es un poco lo mismo que habéis hecho para una entidad financiera, ¿vale? Coger una empresa, en este caso yo os daré los datos, no hace falta que busquéis ninguna, ¿vale? Si no queréis, porque es más complicado. Y la idea es exactamente la misma, hacer un análisis vertical y horizontal de la empresa, analizar el fondo de maniobra, que ahora comentaremos un poco qué es, calcular una serie de ratios y básicamente intentar ver con toda la información que estamos teniendo cuál es la capacidad de devolución que podría tener ante un préstamo esta determinada empresa. ¿Vale? ¿Todo bien? ¿Se entiende más o menos lo que vamos a ver este tema? Vale. Eh, Vale, bueno, pues esto es un poco repetitivo, ¿vale? Pero básicamente, pues lo que pretendemos es hacer pues, lo mismo que hemos hecho, ¿vale? Análisis vertical, pues vamos a ver el comportamiento de partidas homogéneas, cómo vamos a ir observando pues cuánto representan el total del activo corriente, no corriente, respecto a la estructura de la empresa, ¿vale? Cuánto representan los pasivos o cómo de endeudada está la empresa, por ejemplo, en comparación con su patrimonio neto, ¿vale? Un análisis básicamente vertical. También vamos a ver cómo se va estructurando o cómo se va desglosando del 100% que son las ventas, pues cómo van a ir reduciéndose en los diferentes márgenes. Al final la conclusión es eh, del beneficio neto de las ventas que tenemos totales, realmente cuánto nos corresponde de beneficio neto, ¿vale? Ese es un poco el objetivo final. Y el análisis horizontal, pues va a ser efectivamente, pues comparar las partidas homogéneas entre los diferentes años, ¿vale? Tanto en valores absolutos, si es necesario, como en valores relativos, ¿vale? Si es posible, y esto es un poco lo complicado, ¿vale? Es la comparación con el sector, ¿vale? Aquí en los datos que yo os vaya dando en la actividad, pues no os preocupéis porque la comparación con el sector os la intentaré dar yo, ¿vale? Para que no haya ningún tipo de problema, ¿vale? Vale, pues más o menos esto es exactamente lo mismo. Es que no quiero entrar mucho en detalle porque es repetirme mucho, ¿vale? Tal vez un concepto que sí que es nuevo eh, aquí, ¿vale? Va a ser el tema del fondo de maniobra, ¿vale? O sea, el fondo de maniobra y los ratios, ¿vale? Como dice Raúl, van a ser diferentes aquí que en una institución financiera. Vamos a ver las diferentes dimensiones, ¿vale? Y aquí sí que es bastante relevante comparar los ratios efectivamente con el sector, ¿vale? Para ver qué es lo que es normal en el sector y qué es lo que está haciendo tu empresa, ¿vale? Entonces, esa información os la daré yo directamente. Es decir, si tenemos unos ratios de liquidez en la empresa que es del 2,8 y en el sector estamos observando que es de 4,5,
¿vale? Pues a lo mejor ahí tenemos un problema que habría que analizar, ¿vale? De hecho, bueno, me estoy anticipando un poco, pero creo que es una cosa importante, ¿vale? Que es justo esto que Raúl en parte está anticipando, ¿vale? En muchas ocasiones, cuando analizamos ratios, eh, a ver, José Antonio, sería frente a un benchmark sobre varias empresas del sector. Eso es, efectivamente. Ese benchmark os lo voy a dar yo directamente, ¿vale? Pero aquí una cosa que sí que es relevante es que cuando analizamos ratios financieros, ¿vale? En muchas ocasiones nos sale natural decir, oye, tengo un ratio del 1,2, 1,2, ¿vale? 1,2 veces, por ejemplo. Entonces, hay una tendencia a decir, bueno, ¿qué es mejor o qué es peor, ¿no? Y a fijar umbrales. Oye, pues un 1,2, o sea, a partir de 1 es bueno, a partir del 2 es bueno. O un ratio de endeudamiento más del 60% es malo. Bueno, aquí yo lo que intentaré daros es una serie de guías, ¿vale? Unos valores como de referencia, ¿vale? Pero mi consejo es que también los toméis con cautela. O sea, en muchas ocasiones, simplemente analizando un poco qué significa o la comparación que estamos haciendo en el numerador versus el denominador, ¿vale? Nos permite, de alguna manera, intuitivamente saber si es positivo o negativo, ¿vale? Es decir, un 1,2 puede ser bueno o puede ser malo, ¿vale? Puede ser bueno, ¿vale? Por ejemplo, pero ese bueno, ¿cuánto bueno es? ¿Vale? Lo que para mí es peligroso es que nos quedemos en la mente o que nos intentemos aprender a memorizar que más de 2 veces es bueno y si es menor es malo, ¿vale? Porque eso va a depender mucho también del sector en el que nos encontremos, ¿vale? Entonces, hay sectores que por naturaleza generan, por ejemplo, mucha liquidez y hay otros en los que menos. ¿Vale? Por ejemplo, las empresas tecnológicas generalmente generan, tecnológicas, digo, como Google, como Facebook, generan mucha caja, ¿vale? Mucho dinero en efectivo, ¿vale? Y se endeudan muy poco, ¿vale? Entonces, si calculamos un ratio de liquidez, por ejemplo, de Facebook y sale muy alto, diremos, bueno, pues es probablemente muy bueno, ¿vale? Pero a lo mejor es muy bueno si lo comparamos con otro sector, por ejemplo, el sector del acero o el sector del transporte o de automoción, ¿vale? Pues depende del sector, ¿vale? En ocasiones, pues es más natural tener una serie de ratios que otro, ¿vale? Lo que es lo que no se puede sacar normas un poco generales en ese sentido, sino que van más bien un poco específicos del sector y en ocasiones del sector barra del país en concreto, ¿vale? Entonces, bueno, que lo tomamos un poquito en consideración, ¿vale? Entonces, de ahí un poco la importancia de muchas ocasiones, pues, de compararlo con el sector, o por eso, en algunas entidades financieras, pues, normalmente las grandes empresas, eh, pues, las suelen analizar equipos especializados en diferentes sectores, ¿vale? Y normalmente la distribución por entidades financieras se suele distribuir de, tengo un equipo de analistas en estos sectores y en estos otros sectores, porque saben muy bien cómo es cada sector específico, ¿vale? Vale, os he contado un poco rollo, pero creo que era interesante. ¿Vale? Vale. Si queréis, introduzco un poco el tema básicamente del fondo de maniobra, ¿vale? Y si queréis, pues lo dejamos por hoy y continuamos el día, el próximo día, ¿vale? El fondo de maniobra, básicamente uy, perdonad, en una empresa no financiera, ¿vale? Es interesante, ¿vale? Lo que te intenta mirar es básicamente hacer una comparación entre lo que es el activo corriente y el pasivo a corto plazo, ¿vale? Es decir, si nosotros comparamos el activo de una empresa y estábamos diciendo que está formado por activo no corriente y el activo corriente, ¿vale? Con el pasivo, ¿vale? Que estaba formado por el capital propio, el exigible a largo plazo y el exigible a corto plazo, el fondo de maniobra no es, básicamente es la comparación o la resta entre el activo corriente y el exigible a corto plazo o el pasivo corriente, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Básicamente, que lo que estamos haciendo es de todos los activos o bienes productivos que está generando la empresa, ¿vale? O sea, toda la liquidez que saca, todas las deudas que tiene con sus clientes a corto plazo, todas las existencias que tenemos, es decir, todo lo que es mm, fácilmente liquidable, ¿no? Que lo puedes vender en el corto plazo y hacerlo efectivo, ¿vale?
lo voy a comparar con mis deudas más a corto plazo, ¿vale? Voy a hacer una resta entre el activo corriente y el pasivo corriente, ¿vale? Entonces, lo que estoy intentando realmente es conseguir esta diferencia que vemos aquí, ¿vale? Cuanto mayor sea esta diferencia y sea positiva, pues ¿qué es lo que nos estará diciendo? Pues a priori que mucho mejor, ¿no? O como decía Raúl, que no te había visto. Si eres capaz de hacer frente a tus deudas a corto plazo con tu activo a corto plazo, ¿vale? O sea, tú generas lo suficiente con tu actividad para poder pagar tus deudas a corto plazo, ¿vale? Y esto que es un ratio muy sencillo, realmente un ratio o una simple resta muy sencilla, te está diciendo una información que es bastante útil. Porque si tú tienes una línea muy estrecha o una diferencia muy pequeñita entre tus activos corrientes y tu pasivo circulante o pasivo corriente, ¿vale? Lo que te está diciendo es que básicamente sacas lo justo para poder pagar a corto plazo tus deudas a corto plazo, ¿vale? Si de repente tu activo corriente cae un poco más de la cuenta en comparación con tus deudas a corto plazo, lo que puedes hacer es que de repente esto se te vuelva negativo, ¿vale? Si se vuelve negativo, lo que quiere decir es que en caso urgente de tener que pagar tus deudas a corto plazo, no tendrías activos corrientes generados a corto plazo para poder pagarlo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tendrías que hacer para poder hacer frente a tus deudas a corto plazo? Tendrías que vender parte de tu activo no corriente para poder llevarlo a cabo, ¿vale? Y al final, el activo corriente, no corriente, perdón, el- lo que viene a representar para ti es básicamente parte de tu inmovilizado, ¿no? Parte de tu activo necesario para llevar a cabo tu actividad productiva, ¿vale? Y aquí también siempre me gusta poner un ejemplo que es muy tonto, pero creo que es muy, muy, muy gráfico, ¿vale? Si tú eres una pequeña empresa en la que tú eres el propio dueño de la empresa y solo trabajas tú, ¿vale? Y eres un repartidor, ¿vale? Un repartidor de Amazon, ¿vale? Tu activo no corriente es la moto que tú tienes, básicamente, ¿vale? El activo corriente, pues serán eso, pues tu tesorería, tus existencias, tus deudas con clientes, ¿vale? Si tus deudas a corto plazo, tus proveedores suponen un coste mayor que lo que tú estás generando por ese reparto de mercancías que haces, por ejemplo, siendo transportista para Amazon, ¿vale? Pues al final no puedes vender todo tu activo para pagar tus deudas a corto plazo, lo puedes hacer, pero no va a ser suficiente. Entonces, ¿qué te queda después? Pues lo único que te queda es vender tu moto, ¿vale? Pero si vendes tu activo no corriente, ¿cómo produces? ¿Cómo sigues generando activo corriente? ¿Vale? Eso es un poco lo que te está reflejando realmente el fondo de maniobra. ¿Vale? ¿Se entiende bien? Vale, vale, vale. Perfecto, perfecto. Vale, bueno, si queréis, como el fondo de maniobra necesario, lo podemos explicar si queréis el próximo día, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí si no tenéis ninguna duda adicional, ¿vale? Y el próximo día ya continuamos a partir de este punto. ¿Parece bien? Vale, pues nada, oye, pues muchas gracias por vuestra asistencia como siempre y cualquier duda, pues lo vamos hablando, ¿vale? Venga, cuidaros y buena semana. Ánimo. Hasta luego. Hasta la próxima.